amén. Entonces allí yo le invito para que usted se disponga su corazón para que Dios sea hablándole, amén. Así que vamos a orar en este momento, vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestro corazón. Padre amado, Señor, esta noche venimos delante de tu presencia, Dios amado, Señor, y te agradecemos por tu gran amor, por tu gran bondad, Señor, porque tú eres bueno, porque, oh Señor, tú eres maravilloso. Y esta noche te adoramos, te honramos y te bendecimos, Señor. Y te pedimos que a través de tu palabra tú hables a cada uno de nosotros. Que hoy tú te reveles a nosotros, Señor, como ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios poderoso. Habla a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Mis amados hermanos, este libro de Apocalipsis es un libro bastante extenso y profundo en cuanto a las profecías que están hoy en día ya por cumplirse. Al estudiar las revelaciones de Dios sobre los últimos tiempos que este mundo tendrá que enfrentar, hemos visto que Dios quitará o va a arrebatar a su iglesia de una forma sobrenatural. La verdadera iglesia de Dios será arrebatada por Él, un acto de misericordia y de amor. Nosotros que creemos en Dios y hemos puesto nuestra mirada en el Señor, no pasaremos por esas calamidades y esos terrores, ni por esas plagas apocalípticas que en un futuro cada vez más cercano van a venir. La fecha Dios no la ha revelado, pero el apóstol Juan, autor de este libro, le fueron dadas visiones extraordinarias para que escribiera todo lo que él veía y oía, y así registrar estos acontecimientos que están por suceder. En el capítulo 17, el pastor ayer Omar nos hablaba sobre eso y vimos la destrucción del poder religioso al que se le llamaba la gran ramera o Babilonia, la gran ramera, hablándonos de un sistema religioso, un poder religioso. Y en el capítulo de ayer veíamos cómo Dios destruía todo este imperio por las implicaciones que tiene su nombre. Babilonia no es solo una ciudad o un territorio por su significado en la historia de la humanidad. También, escúcheme bien lo que significa o lo que simboliza Babilonia. Babilonia simboliza una filosofía, una manera de vivir, de ser, de actuar. Fue la cuna donde nacieron las religiones más antagónicas y las religiones más rebeldes a Dios, las más blasfemas. En la Biblia es la ciudad más nombrada después de la ciudad de Jerusalén. Babilonia es el símbolo del poder tanto religioso como el poder político o comercial. Ayer nuestro pastor Omar nos hablaba sobre cómo Babilonia representaba ese falso sistema religioso, y hoy este pasaje que tenemos para hoy, el capítulo 18, nos describe una ciudad comercial de gran importancia para naciones, para gobernantes, en cuanto a la industria, en cuanto al transporte, en cuanto a todas las áreas que encierra lo que es el comercio como tal. Babilonia se ve su aspecto político en esta gran ciudad de Babilonia que vamos a estar hablando hoy, nos encierra, nos muestra su aspecto político, comercial y económico. Semejante a la gran ramera descrita en el capítulo 17, esta ciudad es parte del imperio del anticristo y también tiene sus raíces en la antigua Babilonia. Su afán es la idolatría al materialismo, a las riquezas, a la comodidad. Su destrucción está asociada con el fin de la tribulación y la derrota del imperio del anticristo. Recuerde, ayer cuando veíamos Babilonia como la gran ramera, nos hablaba sobre ese sistema o esa idolatría a otros dioses, a falsos dioses. Esta nos habla la idolatría a lo que son las cosas materiales, a lo que son la riqueza, el poder de gobierno y a la comodidad. Ayer pues veíamos el fin, el capítulo 17 nos cuenta el fin de este sistema religioso, y hoy vamos a ver el fin del sistema económico y político de este mundo. El gobierno del anticristo, el imperio del anticristo que va a estar gobernando durante el tiempo de la tribulación, va a estar fundamentado o va a tener dos bases claras que es lo que va a sostener todo este imperio. Una de esas bases es la parte religiosa y la otra parte es la parte político-económico. Y se mira ¿cómo así? Y es que la humanidad o el hombre tenemos dos cosas que sostienen a las personas, o que nos sostienen a nosotros, mejor dicho. Una parte, por un lado, es la religión, y la otra parte es el poder político-económico. Mientras que la religión se encarga de nuestro ser espiritual, del ser espiritual del hombre, el poder político-económico se encarga del ser físico del mismo.
¿sí? O sea, mientras que la religión se encarga de la parte espiritual del hombre, la parte político-económico se encarga de todo lo que es la realización y de lo que es el hombre como físico, la parte natural o la parte material. Por eso vemos que casi todo en este mundo se mueve a través de la economía. Usted necesita dinero para comprar cualquier cosa en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque esos son los dos pilares que sostienen realmente a la humanidad, aunque hay varias esferas que comprenden al hombre, a la humanidad, ¿sí? Al vivir en sociedad. Estos dos pilares son la base de todas estas cosas, y el anticristo va a gobernar basado o teniendo estas dos bases como fundamento. Por eso, cuando el Señor está a punto de derrocar al anticristo, la forma como Dios rompe o derrota al anticristo es primero quitándole su poder o su influencia en la parte religiosa, que lo veíamos ayer en el capítulo 17 con la destrucción de Babilonia, la gran ramera, y hoy nos habla en el capítulo 18 la destrucción de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad comercial, aquella ciudad política que tiene su fundamento en la economía. Entonces, cuando esas dos ciudades caen, empieza o es lo que viene como la caída del imperio del anticristo, y es cuando Satanás pierde su batalla contra el Señor, pues realmente no es un oponente digno de Dios. Dios es todopoderoso y con un solo soplo lo elimina, pero vemos cómo Dios prepara todas estas cosas para traerlo. Hoy en día, como yo les digo, la parte de la gran ciudad, todo esto que les hablo es para que podamos entender un poquitico el contexto, para ahorita poder mirar parte por parte del capítulo. Pero mire, hoy en día, en la parte político-económica o la parte política, hoy en día nace una gran pregunta que muchas naciones y gobernantes se hacen: ¿cuál es la mejor manera para gobernar o para dirigir una nación? Algunos dirán que lo mejor es gobernarlo de una forma como una república, otros dirán que es mejor gobernarlo como un estado, otros dirán que a mejor es gobernar a través de la democracia, a través del sistema socialista, a través de la derecha o a través de la izquierda. Estos lados, y hoy en día en Colombia, y no solo en Colombia, sino casi en la mayoría de países latinoamericanos, podemos ver una situación de orden público debido a la mala administración, por no decir una pésima administración de los recursos públicos que los gobernantes de nuestros países han hecho, y entonces ha generado que o ha habido una gran revuelta y vemos hoy un caos social, y nuestra ciudad, nuestra nación, Colombia, hoy en día se encuentra en un gran caos en cuanto a la parte gubernamental, porque hay una gran barrera en la cual dice: este sistema que ha estado gobernando Colombia durante tantos años no funciona, el que funciona es este. Y entonces empieza a haber una gran lucha: ¿cuál es la mejor manera de gobernar? Y siempre la lucha hoy en día, vemos cómo se está levantando, ¿cuál es la mejor manera? ¿Cómo mejor es lo que va a traer en cuanto al gobierno en nuestra nación, en nuestro país? Sí, vemos tantas divisiones, ¿no?, en la parte política, pero vamos a mirar que ninguno de estos sistemas funcionan, ni el sistema socialista, ni el sistema de la democracia, ni manejar esto como que la derecha gobierne o la izquierda gobierne en cuanto a nuestro país, ¿verdad? Ninguno de estos sistemas funciona. ¿Por qué? No porque los sistemas estén mal, sino porque el corazón del hombre está mal. Ninguno de esta forma de gobernar funciona, porque primero no es el plan de Dios, no es la forma de gobierno que Dios creó o que Dios diseñó para gobernar a la humanidad, primero, y segundo, porque el corazón del hombre está tan corrompido, está tan dañado, está tan pervertido, que todo lo que toca y todo lo que hace es corrupción, es dañado, y por eso es que ningún sistema funciona en la parte de gobierno. Por eso nuestro país y nuestras naciones, no solo Colombia y no solo Latinoamérica, sino muchas naciones del mundo, hay este caos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre se ha dañado, se ha torcido, y por eso ningún sistema de gobierno va a funcionar. Mientras que el corazón del hombre esté dañado, mientras que el corazón del hombre esté pervertido, absolutamente ninguna de estas formas terrenales va a ser la mejor manera de gobernar. Por eso, cuando el anticristo es derrocado y su imperio es derrocado, viene lo que se conoce como el gobierno del Señor Jesucristo por 1000 años, o el reino milenio que se conoce, en el cual el Señor Jesucristo va a gobernar, y Él va a demostrar cómo es que se debe gobernar no solo una nación, no solo un país, sino todas las naciones del mundo, en las cuales el Señor Jesucristo va a gobernar por 1000 años. Amén. Bueno,
La caída de esta gran ciudad, Babilonia, representa, como yo les decía, el fin de la política como forma de gobierno y el fin del comercio como la forma económica del mundo en la cual nosotros conocemos. El fin de un sistema mal utilizado por el hombre que está bajo influencia satánica de perversión para dar inicio a lo que es, lo que yo les decía, el gobierno de Cristo. Desde allí, la gran Babilonia regirá el gobierno. Desde la gran Babilonia, desde la ciudad de Babilonia, regirá el único gobernante mundial en el tiempo de la tribulación. Este supuesto salvador de la humanidad, que prometerá traer paz y la justicia al mundo por el poder que le entregarán los reyes, los gobernantes de las naciones, y se transformará en un cruel déspota. Es interesante notar que toda la gran zona del Medio Oriente concentra un poder inmenso por sus yacimientos petrolíferos. Ese recurso poderoso se traduce también en una riqueza comercial inmensa que controla los precios de la mayoría de los artículos básicos del mundo. Ha habido cierta diferencia de opinión en cuanto a muchos estudiosos bíblicos si será la verdadera Babilonia que va a ser restaurada o no, o va a haber otra ciudad, pero realmente no está hablando, habla de la ciudad, de la gran ciudad de Babilonia, pero está haciendo alusión de una forma en la cual se está refiriendo a un sistema de gobierno mundano, o un sistema de gobierno basado en los intereses de algunas personas, en los intereses del gobernante, deseando llevar la destrucción. Si nosotros miramos en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Isaías y el profeta Ezequiel hablaron de ciertos gobernantes, uno habló de Ciro y el otro habló del rey de Tiro, hablando y decía cómo Satanás estaba gobernando a través de ellos, y hacen una referencia a Satanás cuando quiso ser Dios y quiso usurpar el lugar de Dios. En ese momento nos está mostrando cómo en un tiempo futuro también va él a tomar ese sistema de gobierno. Es un sistema, cuando habla de la gran ciudad de Babilonia, nos está hablando un sistema de gobierno que está basado o está manipulado o tiene influencia por el diablo, que el diablo va a estar detrás de él. Y de hecho, en el tiempo de la tribulación, de la gran tribulación, el que va a estar gobernando directamente es el mismo anticristo. Entonces nos está haciendo referencia a esa forma de gobierno en la cual Babilonia, cuando Babilonia existió hace varios años, o hace miles de años, vamos a ver cómo era el sistema de gobierno de Babilonia, y era un gobierno bastante cruel, bastante déspota, bastante desinteresado de las personas, y lo único que buscaba era cada vez alimentarse más y crecer. De hecho, se creían los emperadores de Babilonia, los reyes de Babilonia, creían que ellos eran dioses y enviaban o hacían estatuas en las cuales sacaban edictos en los cuales las personas tenían que postrarse y adorarlos, ellos haciéndose pasar por Dios. Entonces habla de hecho al hablar de Babilonia, la gran ciudad, está hablando de más de un sistema de gobierno y económico que de una ciudad como tal. Vamos a mirar allí, yo le invito a que tenga su Biblia a la mano y vamos a leer capítulo 18, el versículo 1, y vamos a ir mirando allí cada una de las cosas que están allí por suceder, que nos cuenta el apóstol Juan. Dice de la siguiente manera, versículo 1, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Ya en este tiempo, en este pasaje, capítulo 18, ya hemos terminado, ya hemos dejado de hablar de la serie de 7. Habían conjuntos de 7, las 7 estrellas, los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 personajes, las 7 copas de la ira, ¿sí? De hecho, y empieza a hablarnos, y aquí en esta parte nos estamos acercando ya al final de los 7 años de la gran tribulación, y Juan continúa siendo un espectador que tiene que registrar lo que ve, y él dice: vi a otro ángel. Eso nos hace regresar al capítulo 14, un momento donde se menciona una serie de 6 ángeles con una sola identificación: vi a un ángel, vi a otro ángel, vi a otro ángel, hasta que en total el apóstol Juan nombra 6, y ahora aquí en este momento viene y dice: vi a otro ángel, hablándonos de un 7º ángel, y en este caso dice: este ahora es un mensajero celestial sobrenatural de Dios, sin rostro, sin nombre, no dice quién es en ningún momento, solamente dice que otro ángel, con la única excepción de que este ángel tiene gran autoridad. Eso indica que este ángel es un ángel de un alto rango entre los demás ángeles, y él es el portavoz de un mensaje de gran importancia. Se nos dice aquí: la tierra fue alumbrada con su gloria, que destaca la relevancia y la categoría de este ángel. Vamos a mirar el versículo 2, dice: y clamó a gran voz
y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Hubo un anuncio preliminar de la caída de Babilonia en el capítulo 14, sí, en el versículo 8, pero ahora el ángel que tenemos aquí dice que es un ángel de mayor autoridad que el primer ángel que lo había anunciado, y el anuncio es, el que él dice es: ha caído la gran Babilonia. En el idioma griego en el cual se escribe este libro originalmente, existe un tiempo que expresa lo que sucederá en el futuro como si ya hubiese sucedido, y ese tiempo es el que se está empleando en este momento. Cuando Dios nos dice, o cuando Dios dice que algo va a suceder, es como si ya sucediera, porque así será, se va a cumplir, porque Dios conoce el fin desde el mismo principio. Babilonia será el gran centro político comercial del mundo y será destruida. Dice: se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Esto nos indica que aquí este lugar serán encarcelados, aprisionados los demonios del mundo espiritual y las aves inmundas del mundo físico durante el milenio, el reino de los 1000 años del Señor Jesucristo sobre la tierra. Los profetas Isaías y Jeremías también confirmaron este suceso. Isaías capítulo 13, versículos 19 al 22 nos habla de la gran caída de Babilonia, de la caída de la gran ciudad de Babilonia. Y Jeremías capítulo 50, versículos 38 al 40 dice algo similar. Dice él también: sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Por tanto, allí morirán fieras del desierto y chacales morarán también en ella, polluelos de avestruz. Nunca más será poblada ni se habitará por generaciones y generaciones, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra, de sus ciudades vecinas. Dice Jehová así: no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará. Entonces aquí vemos el cumplimiento de esas profecías, y tanto en Jeremías capítulo 50 como en Isaías capítulo 13 nos habla de un tiempo futuro en el cual Babilonia va a caer. Babilonia, de hecho, Babilonia ya fue destruida hace años, luego después se cumplió estas profecías, pero aún está por cumplirse la gran caída de la gran ciudad. Por eso yo les digo, no está hablando de la ciudad como tal, sino que está hablando de un sistema de gobierno, un sistema influenciado o movido a través del anticristo. Estas profecías de Isaías y Jeremías se encontrarán gran cumplimiento en la destrucción como tal o por total de Babilonia, cayendo también con ella lo que son los demonios y todas estas huestes espirituales de maldad. El versículo 3 nos dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este será el juicio de Dios contra sistemas de negocios que sin escrúpulos controlan los mercados mundiales, ignorando la ética y la moral, las normas y los códigos de las leyes, todo en beneficio propio, con sus cálculos y frialdad comercial ajenos a las necesidades de gran parte de la humanidad. La única meta será su enriquecimiento. Ese poder económico no solo será posible por pactos y alianzas vergonzosas con el gobierno de la única autoridad mundial, el anticristo, ese personaje que embaucará a todos, pero que se transformará en un peligroso, vengativo y cruel dictador. La palabra que usa allí, mercaderes, hace referencia a aquellos intermediarios, los que buscan un gran beneficio económico, que están involucrados en los negocios para obtener grandes cantidades de dinero, y Dios juzgará al comercialismo degradante que no ataca los parámetros legales y se lucra de los débiles. Será eliminada por su maldad, por su mala influencia. Babilonia será eliminada por su mala influencia, un sistema corrupto que no solo ha influenciado de forma errónea a algunas personas, sino al mundo entero, a las naciones de todo el mundo va a estar influenciado. Cuando dice todos bebieron, quiere decir que todos hicieron alianzas, todos hicieron pacto con ellos y todos han negociado o entrado en negocios con esta ciudad, hablando de esta forma de negocio. Babilonia representa un sistema, una forma de gobierno corrupto, una forma de negocios corruptos.
Versículo 4, vamos rápidamente al versículo 4, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí no se le habla a la iglesia, el Señor no le está hablando a la iglesia, ya que la iglesia, recuerde que ya había sido arrebatada en ese tiempo, pero Dios contará también en aquel tiempo con fieles creyentes en Jesucristo. También en este terrible periodo ellos lograrán sobrevivir a estos años de durísimas pruebas y juicios que caerán sobre la tierra. Recordemos que en el capítulo 7 de este libro de Apocalipsis, Juan nos describió cómo fueron sellados los 144,000 judíos de las 12 tribus, y ellos, y todos y sin faltar ninguno, dice, y llegarán al final de la gran tribulación. Dios es fiel y no quiere que nadie se pierda, como lo enseñó el Señor Jesucristo en la parábola del pastor que tenía 100 ovejas, que al faltarle una no se conformó con las 99 restantes. Él salió a buscar a aquella oveja que se había perdido para tener completo su redil. Aquí este tiempo también, esta palabra va dirigida a los santos de la tribulación y de la gran tribulación, el pueblo de Dios, a huir de ella, a huir de esos negocios, a no involucrarse, a no dejarse contaminar de ese sistema. También es para nosotros hoy en día, cuando estamos en un lugar que nos corrompe, que nos aparta de Dios, y Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia, como sus hijos, a salir del sistema del mundo, a no contaminarnos con negocios, a no enredarnos con los negocios de la vida, con los negocios de este mundo, porque dice la palabra que eso es enemistad contra Dios. Es un llamado a salir del sistema, a salir y apartarnos del sistema de pecado. El que ahora está hablando en este pasaje o en este versículo es el Hijo de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, y Él está llamando a su pueblo para que salga de esa ciudad antes de que el juicio caiga sobre ella. Salid de allí, pueblo mío, dice. Esto significa una separación física, como aquella que experimentó Lot. Recuerde usted, Lot, cuando los mensajeros tuvieron que sacarlo de la ciudad, dice: por misericordia Dios sacó a Lot de ese lugar, de Sodoma y Gomorra. Y mire usted lo interesante, dice la palabra en Génesis 19, cuando nos habla de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, dice que los pecados de esta ciudad habían llegado hasta el cielo. Y cuando nos habla de esta gran ciudad de Babilonia, dice que el pecado de esta gran ciudad ha llegado hasta el cielo, y por eso Dios trae destrucción. Siempre el pecado nos acusa y nos levanta o nos lleva delante de Dios para ser juzgados, pero el Señor Jesucristo vino para perdonarnos y para derramar su sangre por perdón a nosotros. Y mire lo que está diciendo, y es un llamado que Dios nos hace. Y así como Lot tuvo que dejar la ciudad y salir corriendo, y en un solo día, en un solo momento, en un instante, aquellas ciudades, Sodoma y Gomorra, fueron destruidas, así sucederá con esta ciudad que representa este mismo sistema, un sistema degradado, un sistema corrupto, un sistema alejado de Dios, o manipulado o gobernado por el anticristo. Los creyentes no debemos tener ninguna comunión, no debemos mezclarnos con los pecados de Babilonia, y debemos huir de ella antes de que tengan lugar el juicio. Eso es lo que está hablándole al Señor a ellos. Salgan antes de que la ciudad sea destruida. Y hoy en día nosotros salgamos de aquellos pecados, aquellas cosas que nos tienen atrapados, para poder entrar en la salvación. Antes de que el día del juicio llegue, antes de que sea el arrebatamiento de la iglesia, nosotros tenemos que separarnos del mundo, hablando del sistema, de ese sistema de pecado, de ese sistema de maldad. Esto debe servirnos también de advertencia para todos nosotros, no porque Dios nos salvará a aquellos que le pertenecen, sino porque Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, separados, apartados de aquellas cosas que nos pueden apartar de Él. No debemos complacer a nuestra vieja naturaleza, sino que los hijos de Dios debemos andar por el Espíritu y llenos del mismo. Si los creyentes no enfrentamos y confrontamos el pecado, nuestros pecados en nuestra propia vida, confesándolos al Señor Jesús y renunciando al mismo, Él nos juzgará si nosotros no nos arrepentimos y nos apartamos de ellos. Versículo 5 dice: porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Babilonia tiene una historia muy larga de pecados acumulados en aquel tiempo, igual que Sodoma y Gomorra. Sus pecados habían llegado
hasta el cielo. Versículo 6 dice: darle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras, y el cáliz en el que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Mire, esa es una amenaza o un juicio que Dios trae sobre la ciudad. Y eso no nos está hablando de una venganza de parte del Señor contra la ciudad. No, nos está hablando de una verdadera justicia divina. El juicio de Dios puede demorarse, pero siempre llega. ¿Por qué? Porque Dios espera que procedamos al arrepentimiento. Pero cuando no hay un arrepentimiento, llega el momento en el que el juicio de Dios es derramado. Y eso es lo que va a suceder en aquel día. La copa de la maldad de Babilonia, de sus muchos pecados, ha llegado a llenarse hasta el borde. Y Dios es justo y recto en lo que hace. Dios es un Dios justo y no es una venganza divina lo que es allí, lo que está sucediendo, lo que Dios habla cuando dice pagarle a ella el doble. Nos está hablando de un juicio divino, es la justa retribución por su maldad y por su desafío a Dios. Por eso, desde que Caín mató a Abel, escúchenme bien, el mundo ha dado una copa muy amarga de dolor, de violencia, de asesinatos, de injusticias, de peleas, de pleitos, lo que el apóstol habla sobre las obras de la carne. Eso ha producido todo el pecado, aquellas obras de la carne. Y un día dice la palabra que Dios no deja al culpable sin su castigo. Dios es un Dios justo y Dios trae juicio divino sobre aquellos. Babilonia tendrá que pagar por sus obras. Su castigo será de acuerdo a sus obras. Dios no deja sin castigo al culpable. Y Jeremías 50, versículo 29 dice: haced juntar contra Babilonia flecheros a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque Jehová se ensorbeció contra el Santo de Israel. Dios va a traer juicio. Dios es un Dios justo y trae juicio sobre la maldad del hombre. Y aquí nos está hablando sobre esta ciudad o sobre este sistema de gobierno, de comercio, de economía. Vamos al versículo 7, dice: cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dicen en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. La asombrosa prosperidad de Babilonia un día llegará a su fin. Un día llegará esa asombrosa prosperidad a enceguecerla y a todos los que en ella habitarán, y no entenderán que han traspasado todos los límites posibles. El comercio será muy activo. En el mercado de valores se comprará y se venderá hasta el mismo momento del juicio. El lujo, la arrogancia, el orgullo, el pecado y el autoengaño caracterizarán el espíritu de esta ciudad impía. Creerán que la paz mundial está a la vista y el optimismo será el espíritu del día, y solo los profetas habrán presentado una advertencia, pero estos habrán sido acallados y aislados. En el Antiguo Testamento vimos la historia de Noé, quien clamó y advirtió del casi inminente juicio de Dios, quien en forma de diluvio al final castigó a todos los que no se arrepintieron. Pero la gente no quiso creer y la gente no prestó atención a la advertencia de Noé. Eso mismo va a pasar en aquel tiempo. El versículo 8 nos dice: por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor, poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Mire lo que dice esta ciudad, lo que veíamos ahorita. Dice: yo no soy viuda, y como ella dice que yo no soy viuda, dice el texto, y llegará el llanto. Y ella dice: yo no tengo llanto, yo no tengo luto, y dice: entonces el Señor juzgará de acuerdo a sus propias palabras. La ciudad decía: yo no soy viuda, pero le llegará el tiempo de luto. La ciudad vivía en medio del lujo, pero un día pasará hambre. Eso es lo que está diciéndonos allí. Un día vendrá contra ellas la plaga de la muerte, el llanto, el hambre, y será quemada con fuego. Esto nos indica que Babilonia sufrirá una destrucción repentina y que será por medio del fuego. Su pena y dolor será tan grande que el llanto será considerado como una plaga más, junto con la muerte y el hambre. La muerte, el llanto y el hambre son los tres de los jinetes que pisotearán verdaderamente a Babilonia. La destrucción será total y final. En las Escrituras, esta es la primera ciudad de importancia con una gran y larga trayectoria, lleno de eventos históricos, pero pecaminosa en extremo.
verá su fin por el juicio de Dios, por el juicio que Dios traerá sobre ella. Vamos al versículo 9 y 10, dice: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Los líderes políticos que está hablando allí, dice, llorarán por la pérdida de su espléndida nueva capital mundial. Este suceso marcará la hora final del imperio del anticristo y con él la pérdida del poder de todo su sistema. Recordemos que el anticristo será un dictador mundial quien con perfecto engaño fascinará a los gobernantes con promesas de paz mundial y bienestar para todos. El mundo entero se postrará a sus pies, será adorado y venerado por todas las naciones. El centro de su imperio del mal será precisamente la ciudad de Babilonia, un centro de influencias. Habla de la ciudad de Babilonia como un centro de influencias políticas y económicas. Nadie en su sano juicio habría pensado que semejante bastión mundial de poder pudiera ser atacado y mucho menos destruido, pero así será. El juicio divino sobre la ciudad reducirá en instantes sus edificios, instituciones, funcionarios y habitantes a un puñado de cenizas. Al final del día, Babilonia no será más que escombros, humo y polvo. Cuando la noticia se propague, el mundo quedará conmocionado, entrará en estado de shock y se llenará de lamento. Los reyes y los gobernantes, dice, de la tierra amarán a Babilonia porque gracias a ellas habrán aumentado y multiplicado sus propias riquezas y sus tesoros. En realidad, aquí se denomina este acto de materialismo desenfrenado como fornicación. Lo que decía, ¿no? Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Eso es lo que está diciendo. Aquellos que han entrado en pacto, aquellos que se han enriquecido a través del comercio con ella. Y no resulta difícil imaginarse cómo en la sede del comercio mundial, todas las compañías están allí importantes y en un solo día, en un solo momento, dice, en una hora quedará todo destruido y todo se volverá ceniza. Miremos allí el versículo 11, dice, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercancías, mercadería de oro, de plata. Escuche lo que esta ciudad se comercializaba: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina de trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas todas sus riquezas. Mire allí los productos de una sociedad acomodada y anestesiada contra la pobreza. Todos los artículos mencionados aquí por Juan es una lista de productos de gran valor y precio en aquella época. Y si tú miras, y si miramos y nos devolvemos un poquito pasajes más atrás, cuando nos hablaba de que por la marca de la bestia es que se podía comprar y vender, no se nos hace difícil ver cómo todo el gobierno y todo el comercio, por eso la parte de gobierno y la parte económica va a estar acentuada en esta ciudad, porque en esta ciudad se va a comercializar absolutamente todo, desde oro, piedras preciosas, piedras finas, esencias aromáticas, también el textil, habla del lino fino, de púrpura, de todos estos parte que es el textil, también del ganado, del aceite, de flor de harina,
de la harina de trigo y todo esto, hablándonos de la canasta familiar, y habla también de, cuando habla de carros y de caballos, nos está hablando de armas, eran lo que ellos usaban. El apóstol Juan está viendo esto, y en ese tiempo era lo que se usaban, los carros de guerra, los que se usaban para ir a la batalla. Nos está hablando de armas que van a estar allí, y todo eso se va a comercializar. Mire cómo es, y todo el comercio va a estar allí centralizado. Por eso él hablaba pasajes anteriores, el mismo apóstol, cuando él veía la marca la bestia, y que a través de esta marca es que ellos podían, la gente iba a poder comprar y vender, porque todo va a estar allí centralizado. Por eso va a ser la gran ciudad. Habla de la parte política en la cual va a estar acentuado el poder del anticristo. Su imperio va a estar allí, su imperio económico, porque a través de ese lugar es que se va a poder mover todo el comercio del mundo. Y no solo está comercializando con estas cosas, me llama la atención porque dice también de esclavos, de almas de hombres. Nos está hablando que también va a ser un tiempo de trata de personas. De hecho, pues no estamos lejos de eso. Si tú miras hoy en día y puedes buscar allí, la segunda forma de comercio que más da ganancias es la trata de personas. Si usted no lo sabía, la segunda forma, o lo segundo que es más lucrativo en la parte que en el negocio, en los mercados, es la trata de personas. Es impresionante, y hoy en día se ve cómo se venden, cómo se roban a las niñas, a los niños, para venderlos como esclavos en diferentes países y lugares del mundo. Aún en Colombia hoy en día también se ve esto, y están vendiéndolos, y todas estas cosas nos está hablando que se van a estar centralizadas allí. Por eso nos habla de un sistema de gobierno corrupto, un sistema en el cual solo está interesado en el negocio, en el dinero, y no les importa a los demás. Y recuerde usted las leyes que Dios le había dado al pueblo. Debemos estar a favor de aquellos, de los débiles, de los huérfanos, de las viudas, de aquellas personas que están en una posición más baja. Dice, a favor de ellos, dice, y debemos buscar cómo ayudarlos. En este caso, o lo que va a estar sucediendo, y desde ya lo vemos, como la gente que tiene poder, las personas de poder, se aprovechan de los más débiles, se aprovechan de aquellas personas que están pasando por momentos de dificultad, para esclavizar, para corromper, para dañar. Y eso es lo que está haciendo. E incluso desde el mismo gobierno vemos cómo empiezan a traer ideas, ideologías que lo que hacen es esclavizar al hombre cada vez más. También dice allí que todos los frutos codiciables de tu alma van a estar allí comercializados. Nos está hablando de todo ese tipo de deseos desordenados, de esos deseos pecaminosos, va a comercializarse allí. Este va a ser el centro de comercio mundial. Lo que yo les decía ahorita, todo se va a mover a través de allí. Por eso esta Babilonia representa ese sistema político, económico, de comercio, en el cual todo está centralizado, y el poder del anticristo, el imperio del anticristo, va a estar allí centralizado. Por eso yo les decía, el imperio del anticristo va a tener dos bases: una la parte religiosa, y la otra la parte económica, político-económico, que nos habla de poder, de economía, de comercio. Y la parte religiosa, veíamos ayer la caída, y hoy estamos viendo cómo va a caer, cómo Dios de un solo soplo va a destruir esta ciudad, así como en el pasado destruyó Sodoma y Gomorra. Todo, dice el versículo 17, dice, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararán lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Los capitanes de barcos lamentarán la pérdida. Nos está hablando allí de la ciudad de Babilonia y el negocio lucrativo del transporte que había generado para su beneficio. Ahora bien, estas imágenes de luto tienen también una aplicación directa para nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el desaforado consumismo de este mundo? Lo vemos tal y como es en realidad. Hablamos mucho hoy en día acerca de la espiritualidad y de las cosas espirituales, pero ¿qué hacemos realmente para cambiar esta situación de injusticia social e injusticia económica? Una vez uno de los discípulos se acercó al Señor Jesucristo y, admirando el templo, le dijo qué hermosa es este lugar, hablando del templo. Y el Señor Jesucristo le dijo, ahora lo ves, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso fue lo que sucedió.
literalmente. Y eso nos habla o nos muestra a nosotros en dónde está, qué es lo que nosotros admiramos, qué es lo que nosotros valoramos, dónde está puesto tu corazón. Está en el cielo, establecido y anclado en Cristo, con una perspectiva de la eternidad, o en sus bienes, o está enfocada tu vista y tu corazón en los bienes materiales, en tu cuenta bancaria, en tu vehículo, en tu trabajo, en tu posición, en tu poder, en lo que tú puedes hacer. El Señor Jesucristo dijo que no podemos tener nuestro corazón lleno de Dios y a la vez un amor desmedido al dinero. Dice, debemos escoger, no podemos tener dos señores, a Dios y el amor. No podemos amar a Dios y también amar a las riquezas. Recuérdelo usted muy bien. Versículo 20 nos dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En medio de todas las lamentaciones llega una voz de júbilo, la voz de los que se alegraron de ver la venganza de Dios, ver la justicia de Dios sobre sus enemigos y sus perseguidores. El ángel exhortará a los mártires de la tribulación a que se regocijen, no por la muerte de los que serán condenados al infierno eterno, sino a causa de la justicia y la rectitud de Dios que prevalecerá sobre todo. En este versículo nos está hablando que un día nos vamos a alegrar porque esa gran ciudad que ha traído, o ese sistema que ha traído tanto deterioro y ha hecho tanto daño, un día va a ser destruida y Dios va a hacer justicia. Y le está diciendo allí a aquellos que han sufrido, a aquellos mártires, el ángel les dice, alégrense, alégrense porque ustedes estaban esperando la justicia de Dios y ha llegado. Mis amados hermanos, Dios siempre va a hacer justicia. Debemos esperar, debemos estar atentos porque Dios va a obrar. No sé cómo está tu vida, pero quizás tú has estado sufriendo un tiempo en el cual de injusticia allí en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, no sé, pero mira, Dios siempre obra y Dios siempre hace justicia, porque dice la palabra que Dios nunca deja al culpable sin castigo. Mire, versículo 21, ya los últimos versículos, dice, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En este pasaje, en estos versículos, Juan nos describe el cuadro de la desolación final de Babilonia. Empieza con una acción simbólica. Un ángel fuerte levanta una gran piedra de molino y la arroja al mar, que se cierra sobre ella como si no hubiera existido nunca. Así será borrada Babilonia. Esta metáfora ilustra la violencia de la caída de Babilonia, que pondrá fin a cualquier apariencia de normalidad que todavía existiese en el mundo después de todos los sellos, de todas las trompetas y las copas de ira de Dios. La vida será trastocada por completo y el fin estará ya muy cerca. No habrá más música, ni comercio, ni industria, ni preparación de alimento por la alusión al ruido de molino, ni más poder para alumbrar, y por supuesto no habrá más bodas, porque Dios destruirá a engañadores y a engañados por igual. En la última parte de este versículo 23 se habla de la hechicería y la brujería. En aquellos días aumentará el número de religiones, de sectas, de cultos e iluminados. Será sin duda una estrategia de engaño y desorientación espiritual promovida por el mismo Satanás, con el fin de apartar la mirada de los buscadores de la verdad hacia dioses falsos. Nunca más se oirá ningún sonido de alegría. La condena del profeta Ezequiel contra la ciudad de Tiro dice así: haré callar el bullicio de tus canciones y no se escuchará más el sonido de tus cítaras. Ezequiel 26 versículo 13. Y nunca más se escuchará el ruido del artesano realizando su trabajo. Nunca más se escuchará el ruido de la actividad doméstica. Ya no habrá más luz en las calles ni en las plazas. Ya nunca más se escuchará el sonido alegre de una fiesta de bodas. Jeremías utilizó las mismas imágenes
Dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Está haciendo referencia allí en Jeremías capítulo 25, versículo 10, hablando de esta destrucción de Babilonia. Babilonia se convertirá en una terrible desolación silenciosa, y este castigo le vendrá por ciertas razones determinadas. Le sobrevendrá porque rindió culto al lujo y a la riqueza, y porque vivió desenfrenadamente solo para buscar más placer en las cosas materiales. Será castigada porque se descarrió y descarrió a muchas personas a través de la hechicería, y por ser culpable de sangre también será castigada. Y nosotros debemos también tener cuidado, mis amados hermanos, porque en cualquier momento nosotros podemos ser engañados y estar rindiendo culto a las riquezas, al lujo, al poder. ¿Cómo rendimos culto? Cuando estamos enfocados en esto. Nuestra mirada no está puesta en Dios, sino que nuestra mirada está puesta en las riquezas. Y dice el versículo 24, termina este pasaje, dice, y en ella se halló sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Este sistema político está hablando, este sistema político y religioso nos habla o está personificando a Babilonia, cómo cometerán atrocidades contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Dios, aquellos que han sido violentados, aquellos mártires que han sufrido por causa del Señor. Y está hablando de que en esa ciudad se ha corrido sangre, hablando de los mártires que han muerto por causa del Señor, aquellos que se han mantenido fieles a Dios, y aquella ciudad, aquellos reyes y aquel gobernante les dará muerte, y un día será castigada por estas cosas. Pero como yo les decía, más bien la Babilonia comercial es simbólica, no se está hablando de la ciudad de Babilonia como tal, aquella ciudad a la cual fue llevado Daniel, no se está hablando de un sistema, simboliza, así como la Babilonia religiosa simboliza una parte o lo que es el poder económico. Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, Él habló del gran odio que el mundo tenía por Él y por los suyos, que este mundo, ¿qué es este mundo sino una combinación de religión, gobierno y comercio? En otras palabras, Babilonia en todas sus partes está representando todo aquello que Cristo llamó el mundo. Lo que el Señor Jesucristo se refería al mundo, está diciendo que el tener amistad con estas cosas es tener amistad con el mundo, es tener amistad con esta Babilonia, y es el cuidado que hoy en día también nosotros debemos de tener. Al retratar la destrucción de la ciudad simbólica, se describe el juicio de Dios en el gran sistema satánico de maldad, la cual ha corrompido la historia de la tierra. Juicio a Babilonia será como el de Sodoma y Gomorra, de forma repentina. En un solo día Dios puede destruir una sola ciudad, un solo imperio. Cuando ellos estén confiados, cuando ellos digan que nada los puede detener y que ya son más grandes incluso que Dios, entonces vendrá ese tiempo. Y cuando dice en una hora, está diciendo en un momento, algo repentino va a suceder con el cual Dios los va a destruir. Así como fue destruida Sodoma y Gomorra, nos habla mucho, este pasaje nos habla mucho, nos hace mucha referencia a la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque así como fue destruida Sodoma y Gomorra por su pecado, por su maldad, así un día va a ser destruida aquella ciudad, hablando de aquel imperio del anticristo, donde él va a estar gobernando. Un día va a ser destruido por el poder del Señor. El juicio de Dios va a descender sobre aquel lugar. Pero hoy en día, mis amados hermanos, ¿qué significa todo esto para nosotros? Primera a Timoteo, versículo 6, 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Personas que quieren enriquecerse robando, matando, engañando, estafando de formas ilícitas, ganando dinero de una forma a base de trampa, es una manera de hacer parte del sistema de Babilonia, hablando a ser parte del sistema económico de una forma demoníaca. Cuando nosotros, en lugar de trabajar o ganarnos el dinero o querer hacer las cosas correctamente, cuando hay torcidos, cada vez que una persona acepta un soborno, cada vez que alguna persona tiene una forma de gobierno distinta a la del Señor, distinta a la de Dios, cada vez que alguien se deja corromper, cada vez que alguien se quiere enriquecer, cada vez que hay avaricia, hay codicia, nos está hablando de que estamos siendo parte de este sistema de gobierno. Nosotros también, muchas veces sin darnos cuenta, podemos estar haciendo parte de este sistema, cuando en nuestro corazón solo hay avaricia, solo hay deseo,
¿Sí? Recuerde usted lo que dijo el Señor. El Señor nunca dijo que el dinero era malo. Dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Porque cuando tenemos amor al dinero es cuando hacemos pacto o lo que dice el texto que acabamos de leer. Hemos fornicado en aquella ciudad, hemos fornicado cuando estamos haciendo pacto, estamos entrando en negocio. Cada vez que hay negocios ocultos, cada vez que hay una forma de corrupción, cada vez que en lugar de hacer las cosas de la forma correcta, cada vez que nos enriquecemos o ganamos algo deshonesto, estamos haciendo parte de este sistema de gobierno. Cada vez que nosotros nos dejamos contaminar, cada vez que dejamos recibir dinero por debajo de la mesa, cada vez que pasamos por encima de los derechos, escúcheme bien, cada vez que pasamos por encima de los derechos de los demás, cada vez que abusamos de aquella persona que está en una forma vulnerable, estamos haciendo parte de este sistema de gobierno. Este sistema de gobierno nos habla de una nación que va contra Dios, de una ciudad que va contra Dios, que va contra de la familia, que va en contra. Y cada vez que nuestro sistema económico no está de acuerdo a lo que el Señor dictó, vamos en contra de Dios. Cada vez que el sistema de gobierno, el sistema político, económico de una ciudad, de una nación, de una familia o de una persona va en contra de Dios, estamos haciendo parte del sistema de Babilonia de comercio, ideas de gobierno que desechan a Dios. Hoy en día vemos las ideas de gobierno que hacen a Dios a un lado, que van en contra de los principios de Dios. Ideas de comercio hoy en día que van en contra de los principios de Dios. Ideas políticas que desechan a Dios. Empresas, familias, personas que hacen a Dios a un lado y están haciendo parte de este sistema. Este sistema es un sistema de arrogancia, de orgullo. Es el sistema del mundo, lo que se conoce como el sistema del mundo. Cuando de manera ilícita, con malos negocios, cuando aceptamos algún tipo de soborno, cuando nos corrompemos, cuando tenemos ganancias deshonestas, cuando practicamos la injusticia, cuando nos aprovechamos del pobre, del huérfano, del indefenso, de la viuda, del extranjero, estamos viviendo bajo el imperio de Babilonia. Mis amados hermanos, y esta noche, para terminar, recuerde usted el llamado que el Señor le hace a los suyos en el versículo 4. Ese es versículo clave. Salid de ahí, hijos míos. Mis amados hermanos, nosotros como iglesia, como hijos de Dios, eso es la iglesia, los llamados afuera. Hemos sido llamados afuera al sistema de este mundo. Y mire lo que le dice el Señor. Le dice, salgan de allí, no se contaminen antes de que el juicio caiga. Mis amados hermanos, no sé cómo estás viviendo, no sé cómo estás manejando tu economía, no sé cómo estás gobernando tu casa, cómo estás gobernando aún tu propia vida, pero Dios nos ha llamado a salir del sistema de este mundo. No podemos dejarnos contaminar, y si estamos allí involucrados, si nos hemos dejado contaminar, esta noche es la oportunidad que Dios nos da. La puerta, una vez más, Dios nos la ha dejado abierta. Volvamos, salgamos de este sistema de contaminación, este sistema de pecado, este sistema de corrupción, porque cuando estamos bajo este sistema, estamos en el imperio del anticristo, estamos bajo el imperio, estamos gobernando o estamos viviendo bajo las leyes de esta ciudad de Babilonia, que un día será destruida por el mismo Dios. Mis amados hermanos, esta palabra nos habla de un tiempo futuro, pero también nos habla hoy. Así como Lot tuvo que salir de aquella ciudad de Sodoma, y dice que aún los ángeles que estaban allí tuvieron que sacarlo del brazo. Vamos, no te quedes. Y dice el texto allí en Génesis que lo tomaron del brazo y lo sacaron, llevándolo a salvo. Mis amados hermanos, tiempo en el cual nosotros tenemos que salir también de este sistema. El Señor, una vez más, hoy nos está diciendo, tienes que salir de allí, tienes que dejar de aquellas cosas que estás haciendo, que están mal, que van en contra de Dios, que hay corrupción. Mira tu corazón, tenemos que evaluar nuestro corazón, si hay avaricia, si hay engaño, si hay codicia, si nos estamos enriqueciendo, si nos estamos lucrando, estamos ganando dinero de una forma ilícita, de una forma deshonesta. Así que allí donde estás, no sé cómo está tu corazón, pero es el momento de que tú hables con Dios. Esta palabra nos acerca una vez más al Señor. Con su misericordia quiere que tú y yo salgamos de este sistema del mundo. Recuerda lo que dijo el apóstol: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Así que allí donde estás, habla con Dios en este momento. Padre amado, Señor, esta noche venimos delante de tu presencia y te damos gracias por tu palabra. Padre amado, Señor, perdónanos porque muchas veces o aún tenemos negocios, Señor,
hablando de esta ciudad de Babilonia de una forma simbólica. Tenemos aún negocios con este mundo, Señor. Tenemos aún tratos, Señor. Tenemos aún cosas allí que no hemos dejado y nuestro corazón se ha corrompido, Padre Celestial. Así como aquellos hombres que se han dejado engañar y se han apartado de ti. Así, Padre amado, Señor, nosotros también nos hemos dejado engañar y nos hemos apartado y nos hemos corrompido. Padre Celestial, esta noche venimos delante tuyo y te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, a salir de esta ciudad. Ayúdanos, Señor, queremos abandonar este lugar, Padre Celestial, y queremos correr a tus pies. Queremos correr a tu presencia, Señor. Queremos salir de este sistema del mundo, Padre Celestial, que ha hecho daño y que ha traído destrucción sobre nuestra vida, que ha traído destrucción sobre nuestra familia, Señor, y que está dañando los hogares, que está dañando las familias y que va a llevar, Padre amado, Señor, un día a la destrucción, Padre Celestial. Por eso venimos delante tuyo, te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes y que tú nos guíes, Señor. Necesitamos de tu presencia. Hoy reconocemos que nos hemos apartado, pero queremos volver a ti, queremos volver a tus brazos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te adoramos, Señor. Padre Celestial, hoy te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu fidelidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.